Tengo 26 años y acabo de desembolsar un crédito hipotecario con fines de inversión. Mi propósito de ahorro e inversión es distribuir el 50% de mi presupuesto de ahorro mensual para amortizar mi crédito hipotecario. ¿No te has comprado un departamento para vivir ahí? No, para nada. No, para vivir ahí no. Sino para alquilarlo y tiene un rendimiento de 7% al año, dices. 7.25, sí, correcto. ¡Achuta! Tú has desembolsado 60.000 soles, ya empezaste este proyecto, el rendimiento puede ser de 7%, la deuda que has tomado para desembolsar el inicial estaba más o menos en 6%. 6.9. O sea, este 7.5 es lo que vas a hacer con el alquiler de este departamento, en teoría. Con el alquiler, correcto. Si es que ya se metió la deuda, que pague la deuda, ¿no? Invertir en proyectos inmobiliarios como ese en Perú tiene una serie de riesgos que no permiten que todas las alternativas de este tipo funcionen a la larga, ¿no? Hay un montón de razones que terminan impidiendo que funcione. Tienes una tasa de 6.9 y en teoría vas a alquilar 7.5, pero eso no está considerando la desocupación del departamento, si no lo alquilas un mes o 2 meses. Bienvenidos inversionistas, deudores y ahorradores de este lindo programa llamado Lo Ahorro, donde atendemos tus preguntas directas, problemas reales financieros de manera anónima. Nadie lo está haciendo en LATAM, nadie. Nosotros nos comemos esa chamba, caramba, porque los queremos, porque queremos aportar valor desde el lado financiero y nadie se está bancando esa chamba. Estoy con mi querido y extrañado Pablo, asesor financiero directamente de Flip, quien nos va a ayudar el día de hoy a atender estos 3 casos que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo estás, Pablito? Bienvenido. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar acá en Lo Ahorro. Vienes recargado, después de tiempo, ya te extrañaba. Sí, ya tocaba Pero bueno, acá en Flip somos un montón de gente que queremos ayudar, es parte del propósito. Como tú decías, nos gusta hacerlo y felices de que me toque a mí hoy día, feliz de ayudar. Perfecto. Vamos a los casos, al caso número 1. Buenos días, mi nombre es Luis. Les comento que hace 4 años me endeudé con varios bancos por más de 100.000 soles. No pude pagar en su momento y las deudas entraron en agencias de cobranza que acabé negociando con cada una de ellas y a la actualidad me falta unos 6 meses para acabar de pagar todo. Mi duda principal es cómo me puedo reinsertar nuevamente al sistema financiero y qué opciones tengo para hacer crecer mi dinero considerando que lo que ya no pago a los bancos mensual es 2.000 soles aproximadamente. Sería ahora como un ahorro. Excelente, Luis. Qué bien que hayas visto la forma de pagar esas deudas poco a poco. Quería preguntarte cuánto es la deuda total ahorita que te falta pagar. Ahorita más o menos unos entre 10 a 12.000 soles más o menos que me falta pagar. Ok, Claro, 6 meses, 2.000 soles le faltan pagar. 2.000 soles. O sea, mensuales. Mensuales. Como 12.000. Claro. ¿Y cuánto ganas al mes? Bueno, en la actualidad mis ingresos son variables, pero bueno, por así decirlo, en un promedio anual saco de unos 4.000 soles mensuales más o menos, ¿no? Hay meses que gano un poquito más y otros meses que gano un poco menos, ¿no? Ok, y antes pagabas que en vez de 2.000 pagabas 4.000, me imagino, y ahora ya no pagas tanto porque ya terminaste de pagar una deuda. No, bueno, ¿O yo no? siempre he intentado pagar los 2.000 mensual porque Ah, los ya. meses que no genero ingresos, bueno, tengo que tratar de ahorrar un poquito, ¿no? O sea, donde genero un poquito más ahorro para los días o para los meses que no genero mucho, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Luis? 34. 34. ¿Cómo te endeudaste tanto, ah? Sí, bueno, lo que pasa es que hace unos 4 años más o menos, con mi pareja pusimos un restaurante. Y bueno, para hacerlo un poquito conciso, vino la pandemia justo cuando estábamos entrando al punto de equilibrio. Y el restaurante que teníamos era para una empresa que básicamente era una empresa grande. Básicamente nuestro principal cliente era una empresa grande, Ya. que en pandemia se vino todo bueno, toda la virtualidad y ya, bueno, no pudimos o no supimos cómo, o sea, cómo sacar adelante el negocio, ¿no? Y bueno, nos quedamos con toda la deuda ahí encima los dos, ¿no? Ok. Perfecto. Pablo, ¿qué preguntas? No, o sea, José Luis, nada más para confirmar, nos comentabas entonces que una vez que tú termines de pagar esos 6 meses de deuda que te quedan, ahí es lo que estás pensando con esos 2.000 soles de excedentes que antes estaban destinados a pagarla, ahora quieres ver para ponerla a trabajar tu plata, ¿no? No ahora, sino en 6 meses. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo las deudas que estoy pagando ya por unas agencias de cobranza porque yo fue como un año más o menos que no pude pagar absolutamente nada a ninguno de los 3 bancos con los cuales me endeudé. Y bueno, ya me imagino que mi reporte está enfocado por todo eso de ahí, ¿no? Y bueno, tengo entendido que se puede recentrar nuevamente en el sistema financiero,
o sea, tengo entendido, pero me imagino que hay un proceso largo y quiero saber más o menos cuál es la recomendable. Claro, De repente, reinsertarse Claro. en el sistema Ujú. financiero para que te puedan dar crédito de nuevo. Sí. O sea, por Exactamente, lo que ¿no? veo tienes más o menos dos inquietudes o dos dudas, ¿no? ¿Cómo haces para reinsertarte? Eso es una cosa. Y después, ¿qué puedes hacer con tu plata para ponerla a trabajar? Que esa es otra. Sí. Exactamente, exactamente. ¿Tienes alguna O recomendación? sea, sobre lo primero, no sé si tú quieres decir algo. Yo, en todo caso, me gustaría preguntarte, José Luis, tú ahorita tienes un trabajo, lo que nos comentabas, y también, y los restaurantes ya no. Entonces, o sí, lo del restaurante. No, ya no, ya no. No, el Ya, restaurante ya murió en la pandemia y bueno, y eso quedó ahí, ¿no? perfecto, entendido. Entonces, la pregunta que yo te haría sería, ¿qué estás pensando a mediano o largo plazo como objetivo de lo que estás haciendo, de lo que quieres hacer, de lo que quieres trabajar o emprender, lo que fuera, para querer reinsertarte en el sistema financiero? Es decir, tú puedes terminar de pagar tu deuda, pero si en el futuro estás pensando en endeudarte para algo más, de hecho que puedes buscar la mejor forma de hacerlo, pero en todo caso te preguntaría, dada de repente esa mala experiencia de haber pedido un préstamo para poner un negocio, ahora con el trabajo que tienes y la vida que estás teniendo, te preguntaría, ¿no? ¿Qué ves para lo que vayas a poder necesitar un financiamiento importante que quieras reinsertarte en el sistema financiero en el futuro? Eh, bueno, básicamente queríamos, justo en el momento en el cual yo me endeudé, bueno, en ese momento tenía pensado también empezar justamente por el tema de que de repente comprar un departamento, un inicial departamento para poder, ya bueno, ya sea para propio o ya sea para alquiler, o bueno, yo para ponerlo en alquiler, ¿no? Y básicamente quería eso. O sea, tengo entendido claramente que se necesita tener un buen sistema crediticio, en esa parte para poder pedir un préstamo al banco, eso de ahí, ¿no? De hecho, a mí me lo estaban dando en ese momento que yo puse el restaurante, pero por cosas del destino decidimos por el restaurante. Y bueno, y sí estaba calificado, pero bueno, sobreentiendo que a este punto voy a salir totalmente negativo, ¿no? Claro. Pero básicamente sería por ese camino, ¿no? Pero por qué tus ingresos son variables hoy día? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a la asesoría en temas de educación, Ok. ¿no? En matemática y cursos de academia, cursos académicos. Ok, como profesor directo y das cursos ahí a la gente. Sí, sí, y bueno, y a veces hay meses en los cuales no genero ningún tipo de ingreso porque obviamente no, en las universidades no, bueno, no hay nadie que estudie en verano. Por ejemplo, el verano baja, en los meses 2, 3 en agosto por ahí sube, ¿no? En diciembre no hay absolutamente casi nada, ¿no? Y así, varía bastante. ¿Y ¿Y te qué gusta? plan? Sí, perdón, dale, dale. No, te preguntaba, ¿y te gustaría comprarte un departamento en un futuro porque hoy vives alquilando? ¿Hoy vives en la casa de Exactamente, alguien? sí. Y ahora vivo alquilando. Ok. Y ahorita, ¿cuál es tu plan de carrera profesional a nivel personal? O sea, ¿cómo puedes lograr que tus ingresos sean más predecibles? ¿Tienes algún plan Sí, ahí? sí, de hecho estaba también estudiando bueno, en una universidad para poder complementar un poquito más lo que soy en este momento y para poder escalar un poquito más ahí, pero también tuve que dejarlo en pausa Por la por el mismo deuda. motivo, ¿no? Sí, por esa parte igual, quiero seguir capacitándome para poder avanzar bueno, en la parte profesional que estoy siguiendo yo, ¿no? ¿Y cómo te imaginas, José Luis? O sea, independientemente o sea, yo personalmente creo que la universidad o lo que estás haciendo es una herramienta, ¿no? Una herramienta más, pero no es la única. Entonces, ¿cómo te imaginas tú para poder ayudarte a cómo llegar ahí más rápido, ¿no? Porque yo sí creo que uno tiene que ponerse en las condiciones para que este camino, este crecimiento de carrera profesional esté en tu control, no en el control de terceros o control de terceros que tengas tú que invertir algo de plata, sino que tú puedes hacerlo por tu cuenta. Entonces, ¿qué sueñas tú contigo? ¿Qué metas tienes? Sí, en general, bueno, tenemos varias metas, bueno, en mi caso particular con mi pareja y también personal, pero sí, si hablamos un poquito del tema, bueno, de repente económico, eso, yo quisiera también sacar a flote el tema del negocio, Mm, ya por medio de las cosas que hago a nivel de las clases y todo eso, lo que ha habido en la tutoría, y también crear como una especie de marca personal en las redes sociales, que también estoy intentando un poco por ahí, estoy bien, viendo. bien. Sí, De acuerdo. sí. Yo quería comentar, José Luis, que me parece excelente que estés tratando de descubrir por dónde puedes explotar mucho más tus talentos, tus capacidades, probando entre las asesorías que ahorita haces, tu marca personal, e ir descubriendo junto con tu esposa, ¿no? Para eventualmente poder tener de repente algo propio, un Mm. emprendimiento y tal. Pero en cuanto a la situación financiera se refiere, que es donde más, digamos, sabiduría podemos darte, yo te diría que lo primero es que hay que siempre entender que tomar deuda de magnitudes grandes, como por ejemplo para comprarte un departamento, es una decisión
importante de vida, porque un financiamiento a varios años es algo que va a condicionar tu vida por varios, justamente por un periodo bien largo, ¿no? Y como tú dices, hoy tus ingresos son variables, no son fijos. Entonces, hay que tener en cuenta que tomar una decisión de esa magnitud puede terminar perjudicándote a nivel personal, o sea, a nivel financiero. Entonces, me parece bien que termines de descubrir profesionalmente o laboralmente a dónde puedes ir, hacia dónde puedes ir hasta insertarte o instalarte en algo que te genere un ingreso fijo. Pero como dice Robert Kiyosaki, ¿no? El autor de Padre Rico, Padre Pobre, famoso y gran empresario y escritor, la deuda es buena si es que tiene las condiciones para hacerlo. O sea, no toda deuda es buena, no toda deuda es mala. Pero hace mucho hincapié en que si tomas deuda como un gasto o una deuda que te va a mantener con salida, digamos, de dinero prolongada, ahí es donde tienes que tener más cuidado. Una cosa es endeudarte para poner un negocio o para generarte un flujo, es una inversión. Esa deuda es una palanca para hacer una inversión que te va a generar ingresos. Y otra cosa es una deuda para querer tener un gasto que hoy no está cubierto por tus posibilidades, ¿no? Entonces tú, digamos, puedes querer reinsertarte en el sistema financiero para poder tomar deuda importante para comprarte algo que necesitas, un departamento, un carro, lo que fuera, o estudiar algo. Pero si hoy tomas una decisión de ese tipo que te mantiene con pago de intereses por mucho tiempo y que encima hoy tienes meses que no necesariamente tienes el ingreso fijo, te puedes complicar, ¿no? De acuerdo. Entonces, en orden, yo creo que hoy no debería ser tu prioridad o no tendría que ser tu prioridad reinsertarte en el sistema financiero, mucho menos tomar deuda, conociendo este caso, o sea, tu situación actual laboral y ingresos, ¿no? Sí, yo también añadiría que la forma de reinsertarte, o sea, a ver, te cuento un poco el caso, yo analizo casos desde Cambista con la gente que cambia dólares y qué precios le ofrece mejor el banco a distintas personas. El banco discrimina, por así decirlo, o el banco elige de alguna forma distintos perfiles para prestar dinero o para darles un mejor tipo de cambio. Las personas que tienen ingresos variables, como freelancers, gente independiente, son los más perjudicados por el banco. O sea, en cuanto a tipo de cambio, en cuanto a préstamos, intereses. Entonces, me gusta, o sea, te preguntamos más, parece un poco de coaching al comienzo, pero te pregunto más por la meta que tienes y por dónde vas a jugar y cómo vas a ganar como persona profesional, porque necesitas crear este sistema, esta empresa, este negocio, emprendimiento, lo que sea que vayas a hacer, en donde tengas una predictibilidad de ingresos para que el banco ya no te vea como alguien riesgoso. Entonces el banco diga, oye, okay, pásame las boletas de los últimos tres meses. Tú no tienes boleta porque es variable. Entonces lo que tienes que hacer es saber, tener claro, antes de un departamento, lo que sea, tener claro dónde vas a jugar y cómo vas a ganar. ¿Cuál es la estrategia para hacerlo? Tú como profesional. Y con eso encaminarte y empezar a tomar decisiones para llevarte hacia eso sin depender de terceros. Porque los terceros te van a cobrar para llegar a eso. Entonces, si quieres crear contenido, ok, sí puedes de repente meterte un cursito quizás para aprender o a leer sobre el tema de cómo crear historias y cómo crear contenido y empezar a tú mismo autoformarte para crear tu propia historia. No depender de una universidad, por ejemplo, que al día de hoy te vas a endeudar más todavía para hacerlo a tus 30 y ¿cuántos años? 34 años. Así que, primero, la forma de reinsertarte es tener ingresos predecibles. Y para tener ingresos predecibles, tú tienes que estar alineado y tener una fórmula que te funcione como profesional y que sea constante. Con eso te vas a ir reinsertando poco a poco y a la par, lo que sí te digo, y ahí creo que con Pablo, es que esos 2,000 soles, ese ahorro que estás haciendo, puedes usarlo para invertir en el S&Me, ¿no? En ti primero, primero antes que todo, y esto es invertir de repente en tu conocimiento, en crecer, en tus habilidades, en las habilidades que quieres construir en base a dónde quiero jugar y cómo vas a ganar. Y por otro lado, invertirlo también en el extranjero, ¿no? Como siempre decimos, invertirlo en un lugar donde funcione y no te genere algún tipo de rentabilidad a largo plazo para que no caigas, cuando te jubiles, no caigas en un saco roto, ¿no? Creo que por ahí va. No sé si tienes dudas o comentarios. No, sí, muchas gracias. Claro, la única, o sea, para aclararlo un poquito, entonces tendría que conseguir como un sistema ya a nivel personal para poder tener una cierta estabilidad dentro de lo que hago. Así ¿no? es. O sea, como para que, y eso también tratar de sustentarlo, fundamentarlo en el banco, la entidad que puedas pedir un préstamo para que ellos también tengan la misma seguridad, ¿no?
Y por no así tienes que decirlo. endeudarte para estar reinsertado en el sistema financiero. Esa es una creencia que a veces tenemos. Uy, entonces tengo que endeudar mi tarjeta de crédito, pagarla para demostrar que pago. No necesariamente. El banco también tiene la data de tus ingresos. Entonces, el banco tiene toda esa información y con esa información te mueve a darte préstamos o lo que necesites. Entonces, lo que más puedes controlar es tus ingresos y tu nivel de ahorro constante. En eso enfócate. No hay nada más. En préstamo te pones en una situación, como dice Pablo, un poco arriesgadas teniendo ingresos variables, ¿no? Claro, claro, porque por principio, José Luis, tienes que tener cuidado con las deudas si es que no te van a generar, digamos, un flujo de repente positivo en el largo plazo. Ujú. En un contexto del sistema financiero peruano, donde las tasas regularmente son altas, a las que te endeudas, lo más probable es que la deuda que tomes signifique un flujo negativo. Entonces, tienes que tener cuidado con ese tipo de decisiones que te pueden tener anclado por varios años, ¿no? Entonces, no te preocupes tanto por endeudarte para reinsertarte, sino, como dice Daniel, estabilizarte en tu lado de ingresos, en tu lado profesional, y en el futuro lo que quieras ir consiguiendo, puedes tratar de enfocarte o concentrarte en conseguir lo que tienes, lo que está en tus capacidades de conseguir, ¿no? Y no tratar de usar ese préstamo para conseguirlo. Ok, ok. Sí, sí, disculpe. Sí, entiendo perfectamente. Pero ese ahorro que yo voy generando, de todas maneras me imagino que tenerlo, como dice ahí, en una cuenta en la cual no genera ningún tipo de interés cero o 0.5, que es nada. Es ¿Dónde pérdida. sería de repente recomendable ponerlo o mientras voy evaluando las posibilidades que tengo, ¿no? Tal cual, como dice Daniel, nosotros siempre recomendamos invertir en Estados Unidos, en las mejores empresas, en esa inversión que funciona y te puede hacer permanecer tranquilo con que tu plata está funcionando y trabajando en el largo plazo, ¿no? Y hay diferentes opciones, para eso te invitamos a conocer Flip y que tú encuentres esa combinación o ese perfil de inversión que más se te acomode, pero hay opciones más arriesgadas y hay opciones más conservadoras, ¿no? Y dado tu caso, lo que hemos escuchado, tú podrías ahí encontrar una combinación en la que tengas alguna plata en algo conservador que te sirva como un colchón, como un fondo de emergencia, quizás para cuando necesites, para cuando te toque ese mes en el que no recibes ingresos porque no son fijos y tengas ahí plata por si acaso, y tener una inversión a largo plazo de mucho mayor crecimiento, ¿no? Y con la edad que tienes, tener de repente ahí más. Pero te invitamos a conocer en Flip, a nosotros asesorarte ahí para invertir, pero de todas maneras, ¿no? No dejes que tu plata se quede sin trabajar en la cuenta, sino busca esas opciones y asesorarte para poder invertir de la mejor manera en Estados Unidos. Sí. Ok, sí, gracias. Listo, Luis, te agradecemos por la confianza. Un abrazo gigante. Listo, muchas gracias a Cuídate. todos. No, a ti, José Chao, Luis. chao. Chao, chao. Este es el caso de Enrique de Trujillo. Soy Enrique, tengo 26 años y acabo de desembolsar un crédito hipotecario con fines de inversión. Tengo dos fuentes de ingresos. Una dependiente, ya que trabajo en un banco, y otra independiente, dando asesorías publicitarias que suman un total de 5.000 soles de ingreso fijo. He utilizado gran parte de mis ahorros en la inicial del departamento, 60.000 soles. Y tengo un fondo de emergencia de 10.000 soles en una cuenta de alto rendimiento. Mi propósito de ahorro, que ese nombre me da risa. Mi propósito de ahorro e inversión para los siguientes años es distribuir el 50% de mi presupuesto de ahorro mensual para amortizar mi crédito hipotecario y el otro 50% creando un activo financiero líquido. ¿Debería inclinarme por un fondo de inversión arriesgado o mixto? Considerando que mis gastos son de 2.500 soles, o sea, ahorra 2.500 soles mensuales, ¿no? Bien, Enrique, está clarísimo el caso. No sé si tienes dudas, Pablito. Clarísimo. ¿Dónde tienes esta cuenta? ¿Cuánto te paga esta cuenta de alto rendimiento? Por eso me dio risa. El nombre. Actualmente la tengo en una cuenta de alto rendimiento de 5% y estaba soles. evaluando, sí, en soles, estaba evaluando trasladarla a otra cuenta de alto rendimiento de 6.5. Ya. Ya, ok. O sea, al final el fondo de emergencia lo necesitas para la liquidez, es lo más importante, ¿cierto? Sí, Pero correcto. Pero de todas maneras quiero ya ir creando un capital líquido, no, bueno, un activo líquido, de lo que ya voy a comenzar a ahorrar estos próximos meses, años, ¿no? Ujú. Que sigue mi vida laboral, que siga mi líquido laboral. Ujú. Pablito, ¿tienes alguna? Sí, tenía una duda del comienzo. Tú decías que era una inversión, o sea, era un crédito hipotecario con 60.000. fines de inversión. Sí. No te has comprado un Correcto. departamento para vivir ahí, No, para nada. No, para vivir ahí no. sino Para alquilarlo. alquilarlo Para y poder alquilarlo. acabas Sí, de desembolsarlo, ¿correcto? El inicial. Sí, justo a inicios de noviembre
aproveché todos los beneficios que te da trabajar en banco, pues, ¿no? La tasa, el tema de los gastos notariales y demás, ¿no? Entonces, sí tiene un rendimiento de 7.25% el departamento, ¿no? El proyecto. Y más que todo esto para aprovechar los beneficios y también para ir creando un activo el cual más adelante Te pueda generar un flujo, necesito, claro. puedo generar un flujo, correcto. ¿Y a qué Ajá. tasa te has Pero endeudado? 6.9. Bueno, está pegadito a ese 7.5 que mencionas, ¿no? Sí, sí, está bien pegadito, pero obviamente ya considerando todos los costos pertinentes, pues, ¿no? Y también las demoras del proyecto Correcto. y demás. Ujú. Me Claro, parece, o sea, a mí me parece, y lo que tú proponías, que es a partir de ahora tus ingresos, dividirlos mitad a mitad, entre ir amortizando la deuda y también buscar otra cosa para invertir, ¿no? Correcto. Sí, justamente este mes venció un depósito a plazo y el otro mes vence también un depósito a plazo pequeño que tengo. El que venció este mes lo he prepagado, he reducido 17 meses de esa deuda, ¿no? Porque obviamente eh, es lo que mi propósito, mi objetivo como tal es el tema de la inversión, en ambos sentidos, tanto al momento del proyecto hipotecario como el proyecto de que quiero encaminarme en este momento, viendo la verdad es, lo que ustedes ofrecen y lo que ofrece un fondo de inversión, creando un activo líquido, pues también quiero inclinarme por ahí. ujú. Sí, yo tenía una duda nomás, Enrique, o sea, para terminar de entenderte al 100%, el proyecto que dices que has empezado tiene un rendimiento de 7% al año, dices. 7.25, sí, correcto. Considerando que tú has desembolsado 60.000 soles, ¿no? No, De inicio. la inicial ha sido de 50.000 soles, Ok, pero correcto, he prepagado 10.000 más. Y lo que pasa es que conseguí un buen precio de venta, de preventa, ahorré bastante tiempo con desembolso postergado, ¿no? Y pues ya este 2025 se hace la entrega del departamento. He considerado hasta el tiempo también de que tienen, ¿no? Los 90 días de postergado de la entrega. Entonces, todo eso he considerado en ese proyecto y ya finalizando toda la gestión de este proyecto para el desembolso, ya quiero inclinarme ahora a los ahorros, no solamente en prepagar el crédito, sino también en crear un activo líquido importante. Esto netamente de mis ahorros, pues, ¿no? Como pueden ver, ahorro casi el 50% de mis ingresos. sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, lo que entiendo es que ya empezaste este proyecto, el rendimiento puede ser de 7%, la deuda que has tomado para desembolsar el inicial estaba más o menos en 6%, ¿no? 6.9. Ajá, 6.9. 7%, casi 6.9. Ajá. Y bueno, y ahora con los ingresos quieres ver de empezar otra cosa. Y me parece bien. O sea, yo te iba a decir que el riesgo, o sea, invertir en proyectos inmobiliarios como ese en Perú, en donde, como hemos dicho en varios capítulos anteriores de Aló Ahorro, tiene una serie de riesgos que no permiten que de repente todas las alternativas de este tipo funcionen a la larga, ¿no? Hay un montón de razones, o mejor dicho, riesgos, nuevamente, que terminan impidiendo que funcione. Entonces, no termina saliendo siempre tan a cuenta, sobre todo en las condiciones de financiamiento que hay para las personas acá en Perú por unas tasas de interés normalmente altas y que el retorno por los alquileres que no terminan de retribuir la inversión que se hizo. Entonces, Ujú. ahora, tú tienes unas condiciones distintas. Hay un caso, obviamente del 100% de casos, siempre hay unos cuantos que sí puede salir a cuenta, que sí puede ser una buena inversión, ¿no? De repente no es para la mayoría por las condiciones que hemos mencionado, pero entiendo que en tu caso tú has conseguido unas buenas condiciones de financiamiento por el hecho de trabajar en el banco y ya te fuiste por esa opción. Entonces, Sí, correcto. He Y- estudiado Pero bastante no el me proyecto quedó también. claro lo de... O sea, este 7.5 es lo que vas a hacer con el alquiler de este departamento, en teoría. Con el alquiler, Claro, el tigre, el correcto. famoso Ujú. tigre, ¿cierto? Exacto, tal Ya, cual. está bien pegado. O sea, la tasa, o sea, si me pones a elegir, si es que ya se metió la deuda, que pague la deuda, ¿no? O sea, Claro. que en vez de invertir, que haga todo, en vez de invertir la plata, porque, o sea, tienes una tasa de 7.5, perdón, una tasa de 6.9 y en teoría vas a alquilar 7.5, pero eso no está considerando la desocupación del departamento, si no lo alquilas un mes o 2 meses. Está considerada la desocupación de Ok, 3 meses, de 3 meses. aproximadamente al año. Sí, Ya, correcto. ok. Al año. Bueno, ahí hay una Ujú, ganancia sí. chiquitita, pero mayor va a ser la ganancia en la medida que salgas de esa deuda lo más rápido posible. Entonces,
O sea, personalmente, no sé tú, pero mi Correcto, recomendación es porque- pagar esa deuda antes que invertir. Sí, eso es lo que justo también le iba a decir, que por principio, mientras más rápido mates esa deuda, más provecho le vas a sacar a ese proyecto, porque si bien la tasa es 6%, lo que te está costando con la cuota todos los meses, termina representando de toda la inversión que has hecho ahí, más, ¿no? Al año. Entonces, mientras más rápido mates la deuda, menos, digamos, menos va a significar lo que has gastado en la cuota, ¿no? Teníamos ese famoso ejercicio que hicimos del crédito hipotecario en Flip hace un par de años, ahora te lo podemos enseñar de nuevo, pero si tú sacas un crédito hipotecario con una tasa de 10% a 20 años, terminas pagando por las cuotas que pagas casi 2 departamentos, por decirte. Tú compras un departamento Claro. a una tasa de 10%, 20 años, terminas pagando casi 2 departamentos por el financiamiento. Y por eso el consejo nuestro siempre es, no es que esté mal comprar un departamento, pero mientras más pegado a pago al contado esté, menos te va a costar. Así es. Entonces, Correcto. si ya te financiaste para hacerlo, mientras más rápido mates esa deuda y más rápido la amortices, más provecho le vas a sacar a esa inversión que has hecho. En 20 meses la pagas. O sea, en 20 meses con este nivel de ahorro que tienes, 2.500 soles mensuales, ¿no? 50.000 soles entre eso al mes, son 20 meses. Entonces, Lo que pasa es que la deuda es alta, la deuda es de 300, bueno, la compra fue por 320, la deuda es chuta. de 270.000, claro. Ah, No la es un inicia- departamento pequeño, claro. Ah, ya, claro. La inicial fue de 60.000 soles. Ya, ¿Ya? ya, ya. Me pensé que Sí. era sí, ya. Me he No, no, quinceado. Por eso es de que la tasa, bueno, el TIR calculado es en base al precio mínimo de alquiler también, ojo. Claro. Si es que yo puedo colocar, acumularlo un poco más, ¿no? Este TIR va a aumentar también. Claro. Ese es un proyecto que lo he estudiado 2 años, básicamente he buscado bastantes zonas, no solo en Lima, en provincia, para poder determinarme la compra. ¿Y Y te ahora haces- recién ¿Te has asesorado con alguien? O sea, ¿alguien te ha acompañado en ese trabajo de 2 años? me he asesorado con compañeros que son abogados, con compañeros de seguros. Es un proyecto, por ejemplo, está endosado mi póliza de vida anual. Es un proyecto con lo más mínimo de cuota. La cuota que me está saliendo es una cuota de 1.800 y el precio mínimo de alquiler es de 2.000 soles Claro. de proyectos similares. Entonces, bien calculado el alquiler o bien promocionado el inmueble, puede llegar a un alquiler de 2.500 mensual, pues, ¿no? Que eso aumentaría un poco más el TIR. Pero ya terminado este proyecto hipotecario, se podría decir, ¿no? Justamente también había considerado crear un activo líquido porque más adelante me gustaría también ese activo líquido poder dejarlo en garantía, que siga corriendo y pues amortizar esa deuda que generalmente los créditos con garantía líquida, con garantía de fondos, están entre el 3%, 2-3%, no sobre eso, pero igual tus fondos pueden ir creciendo. Pues. Sí, claro. O sea, yo creo que nos queda claro ahora nosotros que tú llevas tiempo estudiando y trabajando esto y parte de nuestra Sí, tesis acá, que siempre también la mencionamos en los capítulos de Aló Ahorro, es que el real estate en Perú es muy complicado. No, generalmente no funciona por las condiciones que hay, que comentábamos, ¿no? Por el financiamiento, la valorización del sector inmobiliario en el Perú, que en los últimos 10 años, en promedio en Lima, tiene un crecimiento de 1 o 2% al año, ¿no? O sea, hay un montón de condiciones que hacen que nosotros podamos sostener esta tesis de que el real estate en Perú no funciona, ¿no? Y que para hacerlo es mejor, a nuestro juicio, hacerlo en un mercado como el de Estados Unidos, donde sí, donde las condiciones son totalmente distintas, donde tú te puedes financiar a mucho más tiempo, a una mucho menor tasa, se revalorizan los activos, los terrenos y tal, ¿no? Entonces... Y hasta la deducción de impuestos es mejor. Tal Sí, cual, correcto. tal cual. Entonces, algo que también siempre decimos en complemento es que si tú conoces al especialista o tú te has especializado en esto para tomar la mejor decisión en este terreno, en el sector inmobiliario, o te has asesorado con profesionales en los que tú confías y tú consideras que hay un montón de problemas o una serie de condiciones que puedes resolver, como la del financiamiento, que la has resuelto, como la de la valorización, porque el proyecto lo has comprado, digamos, en la etapa inicial de repente y después la siguiente etapa va a subir. Estaba pasando. Y tú sientes haber resuelto todo eso, digamos, ya es un paso mucho más importante para dar en un proyecto como este, ¿no? Y ya puedes tener mucho más la tranquilidad. Nosotros siempre decimos que para invertir bien a largo plazo tienes que estar tranquilo, ¿no? Y por eso nuestra recomendación siempre es invertir en Estados Unidos y una filosofía que ahorita entramos más a detalle, pero en cuanto a eso, yo creo que tú sabes más que nosotros sobre el proyecto que te has metido como para nosotros asesorarte sobre el tema. Entonces,
está bien, ¿no? Y como te decíamos, por principio creemos que siempre entre más rápido amortices la deuda, menos te va a costar la inversión que has hecho. Ujú. Entonces podrías, sobre todo por un tema personal, más allá de la matemática, siempre empezar a invertir para tu futuro, sabiendo que no le debes después nada a nadie y que has salido de esas obligaciones, te permite Claro. crecer mucho más, ¿no? En vez de que crezca tu deuda. Entonces, en la medida que puedas hacer eso, bien. Si tú quieres tener esa parte controlada y lo que tú quieres hacer con la mitad de tus ingresos es invertirlos, ahí también podemos aconsejarte desde un punto de vista mucho más de más experiencia, ¿no? Que es donde nosotros Ujú. somos más expertos. Sí, digamos. justamente ese restante, ¿no? El ahorro del 50% de mis ingresos, lo quiero destinar el 50% en amortizar el crédito y el otro 50% en crear un activo líquido, De pues, ¿no? acuerdo. El cual... Ajá. De acuerdo, de acuerdo. Y para eso yo también te Y- diría y va muy en línea con nuestra tesis de inversión, el mercado de inversiones más líquido del mundo, donde es mucho más fácil convertir en efectivo después la inversión, es el de Estados Unidos. Y si lo haces en los activos tradicionales, que son las acciones y bonos, a través de los vehículos más líquidos y eficientes del planeta, que son estos fondos grandes, los ETFs, cuyas empresas administradoras, Vanguard, BlackRock, de repente has escuchado, son las empresas que manejan más plata en todo el mundo. Eso permite Ujú. que tu inversión sea completamente líquida. Y es la filosofía que tenemos nosotros. La liquidez es una parte muy importante de la tranquilidad en una inversión. Por eso las inversiones que hacemos nosotros en los fondos de Flip, el Panda, la Cobra, el Hugo, son solo a través de ETFs de las mejores empresas, o sea, que invierten en las acciones y bonos de las mejores empresas de Estados Unidos. Inversiones totalmente líquidas. Nosotros podríamos liquidar los 250 millones de dólares que maneja el grupo de Flip en 2 días, ¿no? Y eso te Ok. da esa inversión líquida, que mientras crece a largo plazo en el mejor mercado del mundo, en el que ha demostrado en 200 años de historia que crece y crece por encima de los demás, tienes la liquidez necesaria para que cuando quieras y necesites puedas disponer de ese dinero. Esa sería nuestra recomendación en todo caso, Y ¿no? tiene una inicial linda, o sea, el fondo de emergencia que comentas no tiene que ser una cuenta necesariamente de ahorros. Acuérdate que ya hice un video hace poco con una investigación del depósito a plazo, o sea, lo que tú no tienes contemplado ahí es el tema de la moneda. En la moneda también, si tú ves hacia 10 años el tipo de cambio, se hubiera comido esa ganancia del 5% que te paga ahorita tu depósito en soles, tu cuenta de alto rendimiento. Entonces, Claro. si metes tipo de cambio en la figura por ser un país de alguna manera emergente con mayor riesgo que un país como Estados Unidos o como la moneda del dólar, Ujú. se come esa rentabilidad del fondo de emergencia. Entonces yo sí creo que tienes un inicial interesante para hacerla crecer en donde funciona, como dice Pablo, en Estados Unidos, me late, tienes 26 años, eres una cobra, me queda claro. Entonces la inviertes en Estados Unidos, crece mucho más rápido y tienes la liquidez. O sea, esa plata no es que la tienes que meter 3 años y no la puedes tocar, sino que puedes sacarla En caso de emergencia. En caso de emergencia, Que es el sí, que objetivo funciona. del fondo. Exacto. Yo tengo mi fondo de emergencia Claro. en Flip. Entonces, esa inicial la pones ahí y este ahorro mensual constante de $460, más o menos he calculado con el tipo de cambio de cambista, pucha, es un ahorro interesante. O sea, un Sí. ahorro interesante líquido que puedes tener en caso pase lo que sea, ¿no? Sí, tal cual. Yo también pienso lo mismo. Ok. ¿Estamos? No sé si Listo, tengas chicos, otra duda, muchísimas Enrique. gracias. Sí, no, está clarísimo. Está clarísimo. Excelente, Enrique, excelente. Te mandamos un gran abrazo, pues muchas gracias por la confianza, más bien. Gracias a ustedes también. Cuídate mucho. Nos vemos. Chao, Enrique. chao. Gracias. Este es el caso de Eric. Entre 6 meses, tengo ahorrado 170,000 soles, en realidad 200, pero el resto lo tengo prestado a familiares y pues no les cobro intereses. Este dinero lo conseguí con negocios virtuales, pero ese negocio ya murió completamente. Llevo un año teniendo ese dinero entre mis cuentas y debajo de mi colchón. La ansiedad de quedarme sin ni un sol me carcome por dentro y no sé qué hacer. Aunque yo sé que no será así. Quiero que mi dinero trabaje por mí, pero no sé cómo iniciar. Tenía pensado en meterlo a plazo fijo para que los bancos me comiencen a dar tarjetas y créditos, pero después ver qué hacer, pero aún no la tengo clara. Quisiera comenzar a invertir, pero tengo miedo de perderlo todo, ya que no sé a quién preguntarle para conseguir mentoría. Excelente caso, Eric. Yo no tengo dudas. Yo tampoco. Es un montón. Bien, bien. ¿Cómo has logrado ese ahorro, Eric? Me parece interesante. Negocios digitales, ¿a qué te refieres con negocios virtuales? Diferentes tipos de cosas, ya sea ventas de productos, de sistemas y demás. Qué Más de buena. sistemas, otra cosa. Más sistemas, o sea, de software. ¿Eres un ingeniero programador o qué? Recién acabo de tener, bueno, me quedé quinto ciclo de mi carrera, no lo terminé,
he estado en diferentes cursos para programar y estoy buscando ahora chamba como programador junior, pero actualmente no consigo nada de momento. Pero Está dura software me refiero la calle. a licencias, por ejemplo, de software y esas cosas. Pero el lugar donde las compraba económico, pues cayó Qué y ya no hay bueno. otra manera ¿cómo se llama? De volver a ese negocio, ¿no? O sea, aunque quisiera, no pudiera volver a ese negocio. Ok. Eric, y si ahorita estás sin chamba, ¿estás usando ese ahorro que nos dijiste que tenías para tus gastos corrientes? Solo he utilizado 3.000 soles y bueno, como en ese momento les comentaba, también lo tengo en una cuenta de ahorros que me da intereses, ¿no? Y pues me da 800 soles mensuales aproximadamente, Ok, con lo que vivo tranquilo. y con eso cubres tus gastos. Sí, no suelo gastar mucho. Ok, A lo qué mucho bueno. gastaré Sí que más de lo que me da la cuenta. No, ¿cómo genera 800 soles mensuales? ¿Con 170.000 soles? en la cuenta de ahorros, ¿no, Eric? Ajá, exactamente, O sea, de los intereses que te dan mensualmente. ¿y qué interés te dan? Perdóname. Por tenerlo ahorrado, en este caso efectiva, te da un 6% anual. Es una caja la que tienes ahí, una financiera. Ajá. Ok. ¿6% mensual? ¿Dijo? No, anual. No, Anual, anual. ya, me Anual, asusté. anual. Ya, entonces tienes 170.000 soles que quieres hacer crecer, te da miedo perder esa plata al 100%, pero tienes una oportunidad interesante de emplearte y empezar a generar flujo de ingresos y no depender, o sea, no usar esa plata como ahorro. Claro. O sea, no usar tu ahorro en tu día a día. Ujú. Además que me están pagando mis familiares. Ah, claro, tú porque tienes habías un préstamo, prestado, ¿no? prestaste, claro. Claro, claro. Pero digamos, Yo lo tengo. tus planes a mediano plazo, Eric, sobre el trabajo, sobre tu carrera que estás haciendo como programador, ¿cómo te ves? Encontrando un trabajo y quedándote ahí un periodo largo de años. Claro, exactamente, pero lo que sí es que el campo de la programación es un campo muy difícil Sí. y estoy buscando más pasantías, ¿no? Yo sé que en ese tiempo no me van a dar ni un solo sol y para eso tenía contemplado los que me pagan mensualmente, ¿no? Mis familiares. No me pagan mucho, pero Ok. Yo creo que tienes una base de ingresos fijos. Bueno, esos ingresos que tienes de tus familiares por ahora, mientras que te estás reinsertando, tienes Ujú. también estos intereses, bueno, ahorita de tu cuenta de ahorros de efectiva, pero estás buscando esas pasantías para poder generarte esos ingresos y tienes un hábito de ahorro muy bueno, ¿no? Porque o sea, no gastas mucho. Obviamente, no es tu caso, es el de no gastes más de lo que tienes porque tú estás gastando muy poco para lo que tienes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí Ujú. estás muy bien ordenado y mientras que con eso que te están pagando tus familiares puedes cubrir esos gastos pocos que haces al mes, yo creo que sí estás en posición de pensar con esos 160.000 soles que tengo ahorrados, ¿qué puedo hacer para que no pierdan valor en el tiempo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque como siempre decimos también por principio, la comodidad de saber que tu plata está en un depósito y que no se está moviendo es que el precio a pagar por tenerla así de cómoda es que en el largo plazo está perdiendo valor porque los precios crecen a un mayor ritmo, lo que se llama inflación. Entonces tienes que ver dónde invertirla. Como tú dices, abajo del colchón, bueno, no se va a ir a cero, ¿no? Para que se vaya a cero esa plata tendría que pasar años de años. Pero sí está perdiendo valor y por eso me parece muy acertado que estés pensando qué hago para invertirla, ¿no? Y en un sitio como, en un depósito a plazo o en una caja, como mencionabas, en una financiera, hay una serie de riesgos en los que estás incurriendo al tener toda esa plata tuya ahí. Y toda, ¿no? Para empezar, o sea, no hay diversificación tampoco. Y tenerlo en un sistema como este, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos también en Flip que si tú ya estás incurriendo en el riesgo o estás pagando el precio de la inflación por tener tu plata en un depósito, recomendamos siempre hacerlo en un banco de primera línea, donde no te corras el riesgo de que pueda pasar algo con la entidad financiera a la que le has prestado tu plata. Como hemos visto casos lamentables, digamos, en los últimos meses o años de entidades financieras que no pueden solventarse y al final terminan incumpliendo con los depósitos que les habían entregado, ¿no? Y que el fondo de seguro de depósitos es 120.000, creo, y tú tienes 170. Claro, entonces, de arranque ya lo estás de pasando. arranque Ya puedes estás con perder 50. Sí, estás incurriendo en una contingencia importante, ¿no? Entonces, yo sí creo que podríamos aconsejarte una manera en la que puedas invertir de otra manera esa plata que tienes. Sí, sí, de acuerdo. Yo también algo que te diría, agregando a eso, ahorita para entrar a la opción que te vamos a dar, no te duermas. O sea, esto es un consejo más como de empresario, o sea, en el sentido de que estás en un lugar donde tienes muy buenos ahorros, tienes un buen colchón ahí donde caer, pero es importante que te pongas, personalmente yo lo veo con mi socio que hizo esto, que renunció a su trabajo y se puso un famoso
tiempo para conseguir trabajo o emplearse o crear un emprendimiento. Entonces, de esa forma tú te retas a ti mismo a tener, no sé, 6 meses para conseguir chamba. Entonces, tú ya tienes un presupuesto de tiempo que no tienes trabajo y le pones punche a eso que quieres alcanzar. Entonces, ponte una meta ahí para que no te duermas en los laureles y puedas crear algo de valor ahí con tu carrera profesional. Pero lo que dice Pablo, creo que, o sea, para serte muy directo, yo creo que creemos nosotros profundamente que se tiene que invertir en dólares, que es la moneda que históricamente ha sido más estable en el tiempo. En este caso, esos 170,000 soles yo los pasaría a dólares, además con un riesgo país que se viene por las elecciones que no sabes qué va a pasar, y es la verdad. Entonces, más o menos te quedan como 45,000 dólares para invertirlos y en una cuenta que sea líquida en Estados Unidos, que es donde el mercado funciona, y que de alguna forma, no sé, puedas dividir entre algo que sea mucho más seguro, ¿no? Un porcentaje que sea seguro para que te dé una renta fija y un porcentaje un poco más arriesgado como la cobra chorada. Que te permite hacer crecer más. Hacer crecer más plata, ¿no? La plata. Entonces, eso de ahí, con ese inicial que tienes, está súper bien. Vale. Agradezco mucho lo que me indican. Y sí, efectivamente, tengo conocimiento que los dólares están mejor posicionados a lo largo de la historia. Y el riesgo es cero. O sea, el riesgo que pierdas tu plata ahí, entiendo tu miedo también, ¿no? Pero el riesgo es, ok, si tienes mucho riesgo, ponlo en renta fija en Estados Unidos, que es el Panda, y te da una renta fija de 5% anual, entonces en dólares, ¿no? Entonces, cada 3 meses se te paga esa renta fija y la plata la tienes líquida cuando quieras. Wow, ni siquiera conocía de ahí. Sí, claro. Si les explico de dónde nace, es porque yo vengo de una familia muy pobre y he estado acostumbrado siempre a ahorrar, ¿no? Cada centavito desde que era niña. Muy bien eso. Y actualmente, bueno, han dejado algunos rasgos de que siempre tengo miedo a perder todo, ¿no? Claro. Es natural, Enrique. Sí. Es mayor la aversión a la pérdida que justamente la ambición de hacer crecer la plata. Claro, Entonces, duele más perder. cuando pierdes X que cuando ganas X. Así ¿no? es. Que disfrutas de lo que ganas X. Así es. Así que tiene sentido, pero hay opciones para ti. O sea, creo que hay opciones de riesgo, sí, y de en un lugar donde sabes que la plata no se te va a ir al hoyo. O sea, Claro, Enrique, o sea, nada más por contarte un poco más de qué se trata esto, las inversiones en Estados Unidos de las que hablamos nosotros y las que siempre recomendamos, es porque recomendamos hacerlas en las mejores empresas de Estados Unidos. O sea, no estás solo invirtiendo en una empresa a ver qué tal le va, estás poniendo tu plata y estás confiando en la capacidad innovadora de un ser humano que tiene el mejor contexto para hacer lo que es ese país y ese mercado, ¿no? Donde las personas que tienen ideas genias, porque hay en todo el mundo genios que tienen ideas increíbles de casos exitosos de negocio, ¿no? Pero si hay un contexto en donde esa idea puede convertirse en una empresa multibillonaria que le permita a la gente que le dio su plata hacer riqueza también con ellos, ese es Estados Unidos. Por decirte, hoy la empresa más grande del mundo es Nvidia, la que hace unos chips de inteligencia artificial, esos que hoy se usan mucho en internet, ¿no? Y la empresa que fabrica esos chips, que es Nvidia, hace 15 años nadie la conocía, mucho menos por acá. Hoy es la empresa más valiosa del mundo. Allá hay ese contexto en donde si tú confías tu plata en esa capacidad de ser humano, de innovación y creación, digamos, de soluciones, permite que empresas como las que están allá crezcan y la persona de todo el mundo, como desde acá, que pusimos nuestra plata allá, crezcan también con ellas, ¿no? Entonces, y como son un montón a la vez y son las mejores y siempre van a ser, el riesgo de que, como dice Daniel, ¿qué riesgo tienes de que se pierda? El riesgo de que se pierda tu plata en una inversión como esa es el riesgo de que Estados Unidos colapse. Claro. Y que si Estados Unidos colapsa, el mundo crisis colapsa, mundial, ¿no? claro. Y otra cosa importante es que si Flip quiebra, tu plata sigue intacta. O sea, eso es importante aclarar. Flip no es que tenga la plata y como una caja, por ejemplo, que usa tu plata para prestarla a una financiera. Agarra tu plata y la presta. Entonces, el riesgo de que quiebre la financiera es que pierdas tu plata con este seguro de depósito. Nosotros no tenemos seguro de depósito justamente por eso, porque Flip no es dueña de tu plata, sino que se invierte directamente. Y como somos un negocio regulado, si es que Flip quebrara en el caso hipotético que nos vaya mal o lo que sea, tu plata queda intacta y está regulada perfectamente ahí. Y es intacta tuya, 100% tuya. Entonces no hay ningún riesgo en ese sentido si es que eso es lo que estás pensando, ¿no? No es que nosotros como Flip nos vamos a ir a Rusia y nos vamos a tirar tu plata, ¿no? Claro, y con la experiencia que hay acá de Flip, de Nacho y del grupo, sabemos que como no funciona con garantías el mundo de las inversiones,
para mitigar ese riesgo de que la plata se mueva y de qué pasa con las inversiones, y como dice Daniel, solo ponemos la plata allá, ¿no? La invertimos de esa manera para poder mitigar ese riesgo y que tú estés tranquilo. Como la plata está separada, tu confianza va a estar en que tu plata que está invertida esté protegida, ¿no? O sea, ¿y de qué manera está protegida? Protegida porque sabes que está invertida en lo mejor que puedes invertirlo. Entonces, yo te diría, digamos, de manera conclusiva que sí te animes a invertir y que el paso previo es que te conozcas como inversor, porque hay diferentes opciones. Hay conservadoras, como decía Daniel, de renta fija. Hay otras más agresivas en las que puedes crecer más tu plata. Entonces, que te instruyas, que te asesores. Para eso también te invitamos al Mundo Flip, en donde hay toda una experiencia de asesoría para que encontremos la inversión ideal para ti y tú estés cómodo con ella, ¿no? Que es algo nuevo para ti, tú mismo no lo has dicho. Entonces, nuestro consejo, o mi consejo en todo caso, sería que te instruyas, que te podemos ayudar a asesorarte y que encuentres la inversión que te deje tranquilo a largo plazo para que el miedo se vaya reduciendo. Y mientras más conozcas sobre este tema, más seguro y más confianza vas a tener en este tipo de inversiones, porque en más de 200 años de historia son las que mejor han funcionado en todo el mundo. Exacto. Listo. Vale. Oye, Agradezco sus consejos más que todo. De No, verdad es encantado muy nosotros, enriquecedor. Enrique. Más bien, si tienes en adelante más dudas, nos encantaría que te contactes con nosotros o nos dejes tus preguntas. Nosotros felices de ayudarte. Está bien, muchas gracias. Tengan un excelente listo. día. Un abrazo grande. Muchas gracias por Igual. la confianza. Un abrazo. Gracias. Bueno, está bueno los casos, hermano. Sí, ¿Ah? Bueno, sí, muy hay buenos. gente muy ahorradora. ¿Cuál te gustó más? Cada vez gente más ahorradora. Yo creo que el último me gustó bastante. Sí, sobre todo que viene de un contexto humilde, que ha hecho su platita, que valora cada sol que ahorra. Tal cual. Y, Alguien que viene y de que tiene abajo y miedo se hace también. Y que tiene miedo, que es lo normal. totalmente natural, ¿no? Y que si ya creces con eso, ¿no? Tienes un mecanismo en tu mente mucho más estable y listo para afrontar lo que es los ingresos, ¿no? Entonces, no me sorprende que como nos dice que creció, hoy tenga tal capacidad ahorradora y esa plata, ¿no? Increíble. Muy bien, gente, eso ha sido todo por hoy. Gracias, Pablito. Ahí cualquier cosa que ustedes quieran comentarnos a nivel de finanzas, problemas financieros que tengan, en el link en la descripción pueden hacerlo, postular y nosotros los llamamos directamente para ayudarlos de manera 100% anónima. Así que ya saben, gente, muchas gracias por participar y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.